Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones. El Eterno los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos este tiempo, por permitirnos este tiempo de enseñanza, por permitirme a mí este tiempo de poder compartir junto a ustedes lo que viene siendo el diseño del Padre, lo que viene siendo su voluntad, lo que Él está revelando en este tiempo que fue escondido para tiempos atrás, para generaciones anteriores, sino que está siendo revelado, está siendo bajado el diseño de parte de nuestro Padre. Lo estamos entendiendo esta generación. Esta generación es la que está entendiendo, ¿sí? Lo que el Padre tenía reservado para el final de los tiempos. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio de formar parte de esta última generación, de la generación del último tiempo, de la generación que va a preparar y que está preparando el camino para que Él retorne. Así que gente, eso es maravilloso. No sé si en algún momento se pusieron a pensar en eso, si tomaron conciencia de eso, ¿sí? De que somos la generación que está preparando el camino para el retorno de Yeshua. Nuestros ojos verán al Eterno, y eso es maravilloso. Gente, no es mucho lo que quiero hablarles esta noche. Continuamos con esta serie, hablando de Pesach, ya que falta poquito ya. El 5 de abril, la tarde del 5 de abril hasta la tarde del 6 de abril, entre ambas tardes, dice Levítico 23, vamos a celebrar Pesaj. Recuerden que Pesaj es lo que hemos conocido como Pascua, nada más que la palabra hebrea que se utilizó en ese tiempo fue Pesaj. La palabra hebrea que Moisés le dijo al pueblo del Eterno, dijo: ustedes celebrarán Pesaj, que es cuando este emisario de la muerte pasó por alto, saltó, ¿no?, a la casa de aquellos que habían escuchado la instrucción y que habían pintado, ¿sí?, los dinteles y los postes de sus puertas con la sangre del cordero. Entonces Pesaj es una palabra hebrea que implica o significa salto. Cuando el emisario venía entrando en la casa de los egipcios, venía entrando en las casas. Bueno, la verdad que no dice la Biblia, preferimos pensar que todo el pueblo del Eterno hizo caso a la instrucción, ¿no? Entonces entraba en la casa de los egipcios, en aquellas casas que no habían pintado las puertas con la sangre del cordero, y entonces se metía en cada una de esas casas, pero de pronto, cuando encontraba, ¿sí?, las puertas, los postes de las puertas pintados con la sangre, entonces saltaba, pasaba de largo. Entonces Pesach implica o significa eso, ¿no? La vez que el espíritu de muerte pasó de largo. Pero no solamente eso, Pesach implica o significa también, o tiene que ver con la liberación de nuestro pueblo de la tierra de Egipto, que marcó el fin, ¿sí?, de la opresión, el fin de la esclavitud, y un pueblo, después de mucho tiempo de haber estado en ese lugar, fue liberado. Nuestro Padre Celestial sacó a su pueblo, sacó a nuestro pueblo de la opresión de Egipto, ¿sí?, y los llevó y los condujo por el desierto para llevarlos y para que entrasen a la tierra prometida, a la tierra que Él había dicho, a la tierra que Él le había anunciado a Abraham cuando dijo: ahí, a tu descendencia le daré esta tierra. Qué maravilloso, gente, qué maravilloso, porque nuestro Padre Celestial no se queda con el, bueno, voy a ver si lo hago. Bueno, déjame ver si lo hago. No, lo que salió de su boca, gente, está hecho. Entendemos, en Isaías 46 nos dice que Él anuncia el final desde el principio.
Y que, miren, lo vamos a buscar para leerlo bien completo. En el libro de Isaías, capítulo 46, está muy bueno que se puedan memorizar esto. Miren así, capítulo 46 de Isaías, versículo 10 en adelante, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué maravilloso. Ese es nuestro Elohim, ese es nuestro Dios, ese es nuestro papi, ese es nuestro papa, que dice, hey, yo anuncio el final desde el principio y voy a hacer todo lo que determiné hacer. Y de hecho, nuestro Padre Celestial nos escogió, gente. En el libro de Efesios encontramos que Él dice que fuimos creados en Él antes de la fundación del mundo, para estar, para andar sin mancha, para ser separados. Cuando dice ser santos, la palabra santo implica separación, algo que fue separado para un uso exclusivo. Entonces nuestro Padre Celestial dice, yo te escogí antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. Ya tenemos tarea, gente. Ya tenemos tarea. Hemos sido apartados para andar sin mancha, sin arrugas, para andar en integridad, oyendo la voz de Dios y llevando adelante lo que Él determinó, su palabra, su diseño. ¿Me entienden? En estos días yo estaba y estoy, de hecho, estoy investigando mucho acerca de las dos casas. Es un tema que se conoce muy poco, ¿sí? Que entre los cristianos prácticamente no se nombra, no se conoce. Encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, 13, donde nos habla de la división del reino, donde nos habla de la división, ¿sí? de Israel, donde se divide el reino en dos reinos, ¿sí? Luego de la división de Israel viene a estar el reino del norte, está el reino del sur, cada uno con su rey. Esto debido a la gravedad, ¿sí? de las acciones de Salomón. El Señor le dijo ahí, Salomón le estableció una cosa y Salomón agarró para otro lado. Entonces el Señor le dijo, hey, se acabó. Te he tenido paciencia, te he dado la oportunidad de revertir aquello, no quisiste hacerlo, se acabó, voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer ahora, voy a esperar a que termines tu mandato, voy a esperar hasta el final de tus días, ¿sí? Por amor a mi siervo David, pero voy a dividir el reino en la mano de tu hijo, voy a dividir el reino cuando tu hijo ascienda, y de hecho cuando asciende Roboán, ¿sí? Como sucesor de Salomón, fue peor todavía que Salomón. Entonces el Padre Celestial lleva a cabo aquello que había anunciado, divide el reino. Bueno, y de todo eso se conoce muy poco. La verdad que conocemos muy poco para dónde fue cada uno, cuál fue la capital de cada uno, cuál fue el rey de cada uno, que fueron profetas asignados a cada uno. Si hubo profetas asignados al reino del norte, hubo profetas asignados al reino del sur, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado miles de veces que por ahí utilizamos ciertas profecías dadas por ciertos profetas y la queremos como aplicar a nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado, gente, porque hay profecías que no son para nosotros. Hay profecías que no son para nosotros, hay profecías que son para la casa de Judá. Hay otras profecías que son para la casa de Israel o para la casa de Efraín. ¿Y por qué digo que no son para nosotros? Nosotros entendemos, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, ¿sí? Que cuando nosotros antes estábamos sin herencia, estábamos sin ciudadanía, éramos gentiles, sin pacto, sin Dios, sin un Padre. Así estábamos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero de hecho, cuando el Padre nos presenta delante de Yeshua, porque Yeshua dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Entonces, en el momento exacto, el Padre te pone frente a Yeshua para que decidas qué quieres hacer. Si quieres doblegar tu voluntad
a él, o si no querés saber nada con él por el momento. Entonces, es un momento donde Pablo está diciendo, hey, una vez que dobles tu voluntad, no solamente tus rodillas, sino que dobles tu voluntad, una vez que te pongas de acuerdo con él, que aceptes el señorío de Yeshua en tu vida, entonces dice que somos desgajados del olivo silvestre e injertados en el olivo natural. Y por haber sido injertados en el olivo natural, pasamos a compartir la misma savia del olivo natural. La misma savia corriendo, ¿sí?, por nuestras venas. Dice que el olivo natural es Israel. Israel no como nación, Israel no allá en el Medio Oriente, sino Israel como pueblo del Señor. Entonces salimos, ¿sí?, o dejamos de ser gentiles en el momento que aceptamos, escuchen esto, en el momento que aceptamos el señorío de Yeshua. No en el momento donde simplemente repito, sí, te acepto, Jesús, mi corazón, pero después sigo viviendo como quiero. No. En el momento donde yo doblo mi voluntad, ¿sí?, para aceptar la suya. Dejo mi agenda de lado para abrazar la de Él. Es ahí donde entonces paso a ser Israel, paso a ser parte del pueblo de Dios, una vez que acepto su señorío. Una vez que acepto su señorío, soy desgajado de allá, dejo de ser un gentil y ahora injertado acá, ahora con Dios, ahora con un Padre, ahora con pacto, en una relación de pacto con mi papá. ¿Se entiende? Por eso digo que hay, bueno, esto ya lo hemos hablado otras veces. Por ahí siempre es medio larguito para poder explicarlo y uno quiere hacerlo de manera tan simple o tan cortita a veces que quedan como muchos detalles de lado. Pero la profecía nos enseña, recuerda, no sé si han leído alguna vez Génesis capítulo 49, cuando Jacob, ya viejo, ¿sí?, pone sus manos sobre sus nietos, ¿no?, sobre Manasés e Efraín, y cruza sus manos. ¿Se acuerdan eso, no? Cruza sus manos, termina poniendo su mano derecha sobre el menor y la mano izquierda cuando las cruza, ¿no? Y las pone sobre el mayor. Entonces José le dice, no, papá, no es así, sino que la mano derecha sobre el primogénito. Y él le dice, no, tranquilo, José, sé lo que hago, esto es por designio del Eterno. Entonces termina poniendo su mano derecha, que iba sobre el primogénito, o sea, sobre el más grande, el que había nacido primero, la termina cruzando, porque el nene estaba del otro lado. Entonces la termina poniendo sobre la cabeza de Efraín, y la mano izquierda, que debería caer sobre el nene más chico, cae sobre la cabeza del nene más grande. Entonces dice, tranquilo, Manasés va a ser un gran pueblo también, pero Efraín, a través de él, y esto se los estoy parafraseando, él será un pueblo numeroso sobre la faz de la tierra. Y él será llamado la plenitud, y le dirán la plenitud de los gentiles. Y después vemos más adelante cómo en esa división del reino, ¿sí?, donde la casa de Efraín con las 10 tribus queda en la parte norte luego, porque también se desviaron de los preceptos del padre. Entonces vienen los asirios, ¿sí?, el padre prepara al pueblo asirio para venir, ¿sí?, para cumplir aquello que el padre había dicho, que si se desviaban entonces iban a tener problemas. Justamente, entonces el padre mandó el ejército asirio sobre el territorio del reino del norte, ¿sí? Muchos hebreos son llevados a Siria, muchos asirios son traídos, ¿sí?, ahí a la tierra de Samaria, bien digo, la provincia de Samaria, teniendo justamente a Samaria como su capital. Entonces empiezan a mezclarse, empiezan a casarse hebreos con asirios, asirios con hebreos, ¿sí?, se empiezan a mezclar. Por eso es que después de ahí nacen los samaritanos también, y de ahí la parábola de los samaritanos. O Yeshua cuando está con la samaritana, y la samaritana misma le dice, ahí entre nosotros no debería haber trato, ustedes los judíos, nosotros no nos hablan. Justamente por esa razón, porque los judíos, ¿sí?, consideraban que los samaritanos, sí, eran el pueblo del Eterno también, pero que se habían mezclado, ¿sí?, con gente gentil. Entonces ellos ya no consideraban
que eran parte del pueblo del Señor porque se habían mezclado, había mezcla en su vida. Luego, semejante persecución trae a la primera diáspora, ¿sí? Se desparraman por todo el mundo ante el asedio, ¿sí? Ante el asedio sirio, escapan, se van, logran llegar a otras naciones, se desparraman, perdiendo con el tiempo su identidad hebrea, perdiendo con el tiempo, ¿sí? su amor a Dios. Lo fueron perdiendo con el tiempo porque se fueron mezclando y ya sus hijos no estaban tan preocupados como ellos, y los hijos de sus hijos menos. Se desparramó, se perdió su identidad, dejaron de guardar fiestas, dejaron de guardar Shabbat, dejaron de hacer cuantas cosas al Eterno. Entonces, la Biblia nos enseña que es ahí cuando Yeshua viene y llama, y él dice: hey, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hace una referencia clara a: yo he venido a buscar esas 10 tribus que se han mezclado, esas 10 tribus que se esparcieron. Ahí encontramos la palabra perdidos, pero en realidad no es perdido, la palabra es esparcidas. Las 10 tribus, esas ovejas que se han esparcido por todo el mundo, y yo las vine a buscar a ellas. Vemos que el mismo Pablo en el capítulo 11 dice: hey, ¿acaso has desechado Dios a Israel? Haciendo referencia al pueblo judío. ¿Los ha desechado? No, claro que no. Claro que no nos ha desechado, sino que ese endurecimiento que tienen hoy ha venido a ser favorable para que para que vos y yo, que éramos gentiles, pudiéramos entrar en una relación de pacto también con nuestro Padre Celestial. El mismo Pablo, ahí mismo en Romano, dice: hey, ellos van a quedar endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles. Yo diría hasta el último de los gentiles, hasta el último que ha sido designado, hasta el último que tiene que entrar. Entonces, recién ahí, solo ahí, será su pueblo arrebatado. Pasaremos las bodas del Cordero con él, será su coronación, y cuando vengamos, entonces el pueblo judío lo verá, lo reconocerá. Es ahí donde se cumple aquello que dice: y verán al que traspasaron y se lamentarán. Habrá realmente un quebranto, lo reconocerán, entenderán, creerán, sus ojos serán abiertos y dirán: ese es Yeshua, ese es nuestro Yeshua. Y en un momento, la casa de Judá, el remanente de la casa de Judá, que está esperando a Yeshua todavía en ese tiempo, será salvo. Qué tremendo. Pero nosotros los gentiles entramos con Efraín. Nosotros los gentiles, gracias a Efraín que está regresando a casa, entonces nosotros entramos con Efraín. Somos esas tribus que se habían perdido. Por eso es que a Efraín, así cuando en Génesis 49, su abuelo Jacob le pone la mano y dice: hey, tú serás llamado. La cabeza, la plenitud, la corona de los gentiles. Entonces, cuando vos y yo aceptamos a Yeshua, somos parte de ese Efraín que está retornando, que está volviendo al diseño, que está reconectándose con tu papá, con su papá. Así que qué maravilloso, gente. Bueno, y lo que les decía, que estoy estudiando y leyendo mucho acerca de esto, porque tenemos que saberlo. Tenemos que saber la historia de nuestro pueblo rey, porque vuelvo a lo mismo. Ahora que soy injertado en el pueblo del Eterno, ¿sí? Tengo identidad de israelita. En el momento que has aceptado a Yeshua en tu vida, y no solamente aceptado a Yeshua, haber dicho con tu boca, sino que si doblaste tu voluntad para aceptarla de él, entonces tenés identidad hebrea, tenés una identidad israelita, no israelí, porque de hecho no naciste en Israel. Uno que nació en Israel es un israelí, pero los que entramos al pacto somos israelitas. Se nos devuelve nuestra identidad. ¿Por qué? Porque somos injertados en el olivo. Ya no somos más gentiles, sino ahora injertados en el olivo. Por lo tanto, identidad de pueblo. Identidad hebrea. ¿Cuánto hay para sacar acerca de esto?
Entonces, bueno, estaba leyendo una parte muy bonita para nosotros hoy, pero me imagino que bastante complicada en su momento. Cuando en el año 1948, miren en cuánto me remonto, 1948, ustedes saben, o han escuchado, ¿sí?, que renace el Estado de Israel, ¿sí?, luego de toda una persecución que hubo, después de toda una diáspora que hubo, después de toda una cosa horrible que pasó en nuestro pueblo. En el año 1948, el 14 de mayo de 1948, predominaba sobre la tierra de Israel un mandato británico, se llamaba Mandato Británico de Palestina, ¿sí? Y los británicos, por haber vencido al Imperio Otomano, el Imperio Otomano era el que había vencido al Imperio Romano, por lo tanto se había apoderado de ese territorio, el territorio de Israel. Entonces los británicos en la primera Guerra Mundial, entonces conquistan o derrotan, mejor dicho, el Imperio Otomano, vienen a repartirse las tierras que el Imperio Otomano tenía, y a los británicos les tocó la tierra de Israel, para que ellos mandasen sobre la tierra y decidieran qué hacer. En el año 1948 ese mandato se le da de baja y las Naciones Unidas dicen, ¿sí?, o deciden, mejor dicho, devolverle la tierra a los judíos. ¡Qué maravilloso! Entonces ahí, consolidado como primer ministro, David Ben-Gurión, está en ese momento, ese 14 de mayo, escuchen esto, qué tremendo, gente. El 14 de mayo de 1948, entonces cesa, ¿sí?, el mandato británico, y David Ben-Gurión, que es el nombre que el aeropuerto de Israel tiene hoy, David Ben-Gurión, está sentado en su sillón presidencial, ¿no? Me imagino ese momento, está sentado en su sillón presidencial con su gabinete, y está firmando, ¿no?, la independencia, ¿no?, del Estado de Israel. Está firmando el renacimiento del Estado de Israel. Ante semejante noticia, imagínense los judíos de todo el mundo, aquellos judíos que habían sido corridos de su tierra, porque durante todo ese tiempo, durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, durante el tiempo del Imperio Otomano, sí, que esto fue, no me acuerdo, pero no les voy a decir la fecha porque en este momento no la recuerdo, ¿sí? Pero desde la toma, ¿sí?, del Imperio Otomano, se empieza a correr, se empieza a perseguir de tal manera que se empieza a correr, a echar a los judíos de su propia tierra, la tierra que el Eterno le había dado. ¿Cómo estás, esposa mía? Déjame saludar a la gente, por favor, esposa mía, buenas noches, bendiciones. Moni, buenas noches, Shabbat Shalom para vos también, un abrazo enorme. Y mi hermanita querida, Sol, un besito grande, te quiero mucho. Entonces, gente, se empieza a echar, empiezan a perseguirlo de tal manera que empiezan a echar a los judíos de su propia tierra. Es más, miren qué tremendo, y esto lo vamos a tener para más adelante, ¿sí? Pero el emperador romano Adriano, ¿sí?, miren esto qué tremendo, el emperador romano Adriano, ¿qué hace? ¿Sí? Cuando en el año 135 después de Cristo, en el año 132, empieza en el año 132, empieza a haber una revuelta judía. Los judíos que vivían ahí en Israel, medio como que se ponen en contra, se resisten, arman como un grupo de resistencia ante el Imperio Romano y se la ponen fea, por alguna manera, por así decirlo, al Imperio Romano por un par de años, por 3 años. Por 3 años están luchándola, están peleándola, se resisten, pero en el año 135 el
el emperador Adriano avasalla con todo, ¿sí? Mata a los cabecillas, no recuerdo los nombres ahora, pero bueno, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Los cabecillas, los principales de la resistencia, los mata, logra acabar aquello, y no solamente se queda ahí, con que asesina o mata a la resistencia, sino que también impone el cambio de nombre a Israel, el cambio de nombre. Y entonces deja de ser Eretz Israel. Eretz es una palabra hebrea para referirse a tierra, la tierra de Israel. Entonces en aquel momento era conocido, se denominaba, se llamaba Eretz Israel, y le quitó ese nombre, le sacó ese nombre y le pasó a poner Palestina, que es la Palestina que se nombra hoy. Entonces le cambió el nombre Palestina. ¿Por qué? Miren la intención que tenía Adriano. La intención era que si le cambiaba el nombre, entonces dejaba de ser Israel. Y si esa tierra dejaba de ser Israel, ¿por qué? Porque ahora sí ha cambiado de nombre, por lo tanto Israel ya no existe, entonces los judíos no tienen tierra para reclamar. Qué tremendo. O sea, ¿cómo podemos ver el plan del enemigo? El plan del enemigo, gente, siempre atentando contra el plan de Dios, contra el diseño de Dios, contra el pueblo del Eterno. ¿Cuántas cosas hay para contar? Quiero hacerla bien cortita, voy a omitir algunos detalles, pero seguiremos a tener un tiempo donde podamos hablar más de la historia de nuestro pueblo. Entonces, Adriano le pone Palestina y empieza a perseguir a los judíos de tal manera que los empieza a echar y no permitir regresar. Entonces se empiezan a esparcir, se empiezan a ir a las naciones vecinas porque no pueden volver a su tierra. El Imperio Otomano hace exactamente lo mismo, el Imperio Otomano que toma, que vence, ¿no? Al Imperio Romano hace exactamente lo mismo, no les impide, les impide regresar, les prohíbe, ¿sí?, pasar las fronteras, meterse a su tierra, sino que mientras tanto los seguía persiguiendo por fuera, ¿no? Y mantiene el nombre de Palestina. Cuando en la Primera Guerra Mundial se vence al Imperio Romano, al Imperio Otomano, perdón, entonces los británicos todavía continúan llamándola Palestina, pero ahora ellos prometen una cosa, que a la tierra de Palestina, recuerden que Palestina le había puesto a Adriano a toda la tierra de Israel, o sea, al este y al occidente, ¿sí?, del Mar Muerto, ¿sí?, toda esa tierra donde, ¿se acuerdan que Josué repartió a las 12 tribus? Bueno, entonces los británicos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a partir la tierra, vamos a darle del Jordán para el este a los árabes. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la Primera Guerra Mundial se les pidió ayuda a los árabes. ¿Para qué? Para que ayudaran a vencer al Imperio Otomano, con la promesa de que si ustedes nos ayudan, entonces les vamos a devolver su tierra, les vamos a devolver su territorio. Pero en ese momento también, y miren cómo es el designio de Dios, gente, en ese momento también dice, no, pero vamos a hacer una cosa, no solamente, no le vamos a dar toda la tierra, no le vamos a dar, porque la idea era darle toda la tierra de Palestina a los árabes, sino que dice, no, la vamos a dividir, a ustedes le vamos a dar la parte este, ¿sí?, y a los judíos le vamos a dar la parte del occidente, o sea, entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, a ellos les vamos a dar esa parte. Obviamente los árabes no estuvieron de acuerdo porque los árabes querían todo, los árabes hasta el día de hoy no, quieren borrar del mapa, ¿sí?, al pueblo del Eterno, quieren borrar del mapa a los judíos porque consideras que ellos son los hijos de la promesa. Y empiezan a haber guerras, empiezan a haber consecuencias feas, empieza a haber disturbios. Los judíos tienen una cuota para volver, tienen como un cupo de personas para poder ingresar en la tierra. El tema es que
ese cupo siempre se sobrepasaba, siempre eran más los que querían entrar, obviamente, claro que sí. Y los árabes no estaban muy, pero muy de acuerdo con eso, gente, para nada, para nada. Llegan a una especie de acuerdo, pero en 1948, y voy a esto, en 1948, cuando el mandato británico caduca, ¿sí? Porque los británicos simplemente entregan la tierra y se van, se vuelven para su casa, ¿no? Entonces, ese 14 de mayo de 1948, el primer ministro, para ese entonces David Ben Gurion, estaba en su sillón firmando, ¿no?, la independencia y el renacimiento del nuevo Estado de Israel. Esa noticia obviamente se esparció por todo el mundo. Había mucha alegría, gente por todos lados. Mucha, pero mucha alegría. El pueblo judío estaba feliz. Estaba feliz, claro que sí, porque podían volver a su tierra. Podían volver a la tierra que el Eterno les había dado. Les había jurado que les iba a dar. Ahora podían volver. Pero miren qué tremendo, gente. Mientras el pueblo celebraba y bailaba y danzaba en las calles de todo el mundo, David Ben Gurion, que estaba firmando para ese entonces la independencia, y su gabinete, su equipo, estaban preocupados. Porque sabían que o ese mismo día o al día siguiente, los árabes no contentos con eso, ¿eh?, se iban a levantar en guerra. Claro que sí. Porque hasta el día de hoy no quieren que Israel tenga su independencia. No quieren que Israel posea la tierra. La quieren poseer ellos. Así que mientras el 14 de mayo se firme la independencia, al otro día, gente, en menos de 24 horas, Egipto, escuchen esto, Egipto, Siria y Irak, Egipto, Siria e Irak, 3 ejércitos de los países vecinos se levantan contra Israel. Al otro día, 3 ejércitos. Cuando leemos las cantidades de soldados que tenía Israel y la cantidad de soldados que se juntaban o que se sumaban entre los 3 países, era como decir, 20-1. Una historia así, para que ustedes tengan una idea. Era como una pelea desleal, despareja, era como 20-1. Pero el Eterno cumpliendo con lo que él había dicho, realmente Israel obtiene una victoria avasallante. Israel arrasó con los 3 imperios, con los 3 ejércitos. Y si leemos, si seguimos leyendo, vamos a ver que, por ejemplo, creo que Israel tuvo como entre 2.000 y 2.800 muertos. Estos 3 imperios tuvieron cerca de 15.000. Escuchen esto, son cifras que uno no puede entender. Casi 3.000 muertos, por así decirlo, no llegaron. Casi 3.000 muertos para Israel, ellos solitos, peleando contra 3 ejércitos. Más de 15.000 muertos del ejército invasor que venía a hacerle la guerra para ese entonces. Se ve cómo la mano del Eterno, cómo la mano del Todopoderoso estuvo a favor de su pueblo. Esto sucedió, gente, el 15 al otro día, el 15 de mayo de 1948, pero en el año 1967, algunos años después, 19 años después, tenemos la famosa guerra de los 6 días, una guerra que duró 6 días, Israel contra los árabes, Egipto con Siria, nuevamente complotados contra Israel, y la victoria de Israel, gente, vuelve a ser gigantesca, vuelve a ser avasalladora. ¿A qué voy con esto, gente? ¿A qué voy con esto? La fidelidad de nuestro Padre a lo que Él dijo, la fidelidad de Él, de lo que salió de su boca.
de lo que salió de su boca. Y me hace acordar a Números 23, 19, donde dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que lo que dijo, sino que lo que habló, eso cumplirá, eso hará. Y volvemos a Isaías, lo que leíamos recién, Isaías 46, para que no nos olvidemos, miren esto. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué maravilloso, gente. Ese es nuestro Elohim. Eso es nuestro Elohim. Gente, estamos viviendo días conflictivos, estamos viviendo tiempos complicados que no van a mejorar, que se van a poner peor, porque la profecía bíblica tiene que cumplirse, claro que sí. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Y por qué en el título del video estoy poniendo Camino pesa. Como que, ¿qué tiene que ver? Nuestro Padre Celestial habla al pueblo, de hecho le habla a Moisés, a Moshe, en Levítico 23, y le dice, dile a mi pueblo que estas son mis convocatorias. Cuando buscamos en su original la palabra convocatoria tiene que ver con Moed, estos son mis Moed, estos son mis tiempos señalados, estas son las citas en las cuales yo espero encontrarme con ustedes. Nuestro Padre Celestial fijó fechas, fijó días, meses, claves, donde Él dice, hey, para ese día se me juntan, para ese día se me convocan. Moed, tiempos señalados, horas fijadas, citas. El Eterno dijo, estas son mis citas para ustedes. Recuerden que siempre decimos de que solíamos pensar de que no, eso ya pasó porque es parte de la ley que fue abolida, que no fue abolida, es parte de, son solo para Israel. Mentira, porque son fiestas judías. Los judíos aparecen después de su exilio de Babilonia. Los judíos aparecen luego de que se termina, ¿sí?, su cautiverio en Babilonia y regresan a su tierra. Entonces regresa la tribu de Benjudá, la tribu de Judá con la tribu de Benjamín y se pasan a llamar judíos porque la tribu de Judá era la más grande, entonces Judá, judío. Ahí recién aparece el nombre judíos, pero en el monte Sinaí, en el momento en que el Padre está hablando con Moshe y le dice, hey, dile a mi pueblo que estas son mis citas, estaban las 12 tribus, estaba todo Israel completo, todos los hijos de Jacob. Estaban todos ahí. Entonces no podemos decir que son para los judíos, porque los judíos son los descendientes de una sola tribu, la tribu de Judá. Los descendientes de la tribu de Judá, esos son los judíos. Los descendientes de la tribu de Benjamín son benjaminitas, los hijos de la tribu de Gad son los gaditas, para que se entienda. Entonces, aquí voy. Nuestro Padre señaló tiempos, nuestro Padre señaló citas, tiempos señalados, tiempos específicos. Y en este caso, abrimos el año o empezamos el año con la primer convocatoria del año. Es la primera convocatoria que viene a abrir un tiempo de convocatorias, una temporada de convocatorias, que justamente es Pesa, donde en Pesa recordamos nuestra liberación de Egipto. A ver, nuestro pueblo fue liberado de Egipto. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud también del mundo, de la esclavitud que la iniquidad tenía sobre nuestras vidas. Entonces Yeshua con su sangre extirpa, quita, saca la iniquidad de nuestra vida. Entonces recordamos aquello, recordamos lo que el Cordero hizo con su pueblo allí en Egipto. La esclavitud, que lo sacó de la esclavitud, pero también recordamos que a nosotros también nos sacó de la esclavitud de este mundo.
Entonces recordamos Pesaj. Ahora, ¿Yeshua fue solamente eso lo que vino a hacer? ¿Simplemente sacarnos de la esclavitud del mundo? No, no solamente sacarnos. Porque podemos salir de la esclavitud y ahora, sino que, gente, la muerte del Cordero, la muerte de Yeshua, también hace y también nos permite, como casa de Israel, como casa de Efraín, retornar al Eterno. En Romanos, en el libro de Romanos capítulo 7, se habla de algo hermoso, ¿no? De la analogía de la esposa, del matrimonio hebreo. Y ahí nos dice que si la esposa adulteraba, entonces el esposo le podía entregar carta de divorcio, y se divorciaba, se separaba de ella. Pero mientras el esposo estuviera vivo, ella seguía en su condición de adúltera, por haber adulterado, justamente. Pero si el esposo moría, entonces ella quedaba libre de su condición de adúltera y libre de aquella ley que la unía a su esposo, y ahora era libre para volver a casarse. Entonces Pablo usa esa analogía para hablar de nosotros, su pueblo. ¿Qué hizo Dios con la casa de Efraín? Dice que le dio carta de divorcio, le entregó carta de divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Yeshua, como nuestro esposo, mientras él estuviera vivo, no había posibilidad que Efraín regresara. No había posibilidad que la casa de Israel, regresara. Porque había adulterado. Pero Pablo dice en Romanos que ahora, muerto el esposo, y que este mismo volvió a resucitar, hablando de Yeshua, entonces ella es libre para volver a casarse con aquel que ahora resucitó. Porque al morir se cancela, al morir queda libre de la ley del matrimonio y ahora puede volverse a unir con aquel que resucitó. Entonces, la muerte de Yeshua, no solamente su sangre, su sacrificio, nos libera de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la iniquidad, sino que ahora también, por su sacrificio, por su resurrección, entonces Él nos puede volver a tomar. Y nosotros podemos volver con Él. ¿Por qué? Porque se nos quitó aquella condición de adúlteros. Porque habíamos fornicado tras dioses ajenos. Habíamos servido a dioses ajenos cuando Dios dice, hey, eso está prohibido para ustedes. No quiero que lo hagan, ni que sirvan, ni que los adoren, ni que se arrodillen delante de ellos, ni nada parecido. Pero nosotros sí lo habíamos hecho. Nosotros sí lo hicimos una y otra vez, gente. Pero Yeshua muere. Somos libres de nuestra condición adúltera, espiritual. Pero resucita para volvernos a tomar y para poder volver con Él. Camino Pesaj. Camino Pesaj, ¿qué significa? Que si yo ahora, como su pueblo, porque ahora soy su pueblo, ahora me identifico con su pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, no seguir mi agenda. No, yo ya creí en Yeshua, pero sigo viviendo como quiero. No, Señor. Ahora, creo en Yeshua, soy parte del pueblo de Dios, soy Israel, pero como israelita hay normas, hay conductas, hay una cultura del reino, pero dentro aún de la cultura del reino tengo tiempos señalados, horas fijadas, tengo citas donde mi Padre espera que yo me una a Él en esa convocatoria. Por eso, gente, por eso es que tenemos que conocer la dinámica del Padre de las convocatorias, tenemos que conocer sus fiestas, tenemos que entender
que estas no pasaron de moda, que estas no se quedaron allá atrás porque son parte de la ley. No, señores, son para nosotros hoy inclusive. Son para nosotros hoy inclusive. De guardar ese tiempo, de guardar esa cita. De hacer todo el ceremonial. No. El ceremonial no nos corresponde. El ceremonial, toda la ceremonia, ¿sí? todo el ritual, ¿sí? que fungía en esa fiesta, eso ya lo cumplió Yeshua. Eso ya no lo tenemos que hacer nosotros. Pero sí estar presente en la convocatoria. ¿Tengo que matar un cordero? No, él ya fue nuestro cordero. Pero sí podemos comer ese pan sin levadura que representó su cuerpo. Sí podemos tomar esa copa de vino que representó su sangre. Pero sin ritualismos. Pero al momento de yo conmemorar esa convocatoria y las demás, porque hoy estamos hablando de Pesaj, porque es la que compete para este tiempo, luego hablaremos de las que vienen, pero al celebrar Pesaj, entonces yo me sumo a su agenda. Me sumo al diseño del Padre, doblo o renuncio a mi voluntad para hacer la de Él, la que Él ya estableció de antemano para mí. Entonces, y quiero ir uniendo todas estas piezas, ¿sí? Entonces puedo esperar que el Eterno, como guardó a su pueblo, ¿sí? En el tiempo de David Ben Gurion, allí en 1948, cuando al otro día, el día 15, se levantaron estos 3 ejércitos e Israel los aplastó, y los aplastó porque la mano del Eterno estuvo, si no, no había chance. Y en el 1967, en la Guerra de los 3 días, también Israel aplastó a 2 ejércitos que quisieron tomarlo de sorpresa. Y de hecho, el ataque fue de sorpresa. Pero el Eterno aplastó a los enemigos de su pueblo. De la misma manera, yo tengo que creer y saber y entender que si yo doblo mi voluntad, quebranto mi voluntad para que su voluntad sea establecida en mí y dejar de lado mi agenda y empezar a tener en cuenta las convocatorias del Eterno, entonces yo de la misma manera que guardo su pueblo, espero, pero espero no en el sentido de que, ay, tengo la esperanza, no, espero tranquilo, porque sé que Él me va a guardar, que su verdad me va a rodear para cuidarme, para guardarme, para reservarme para el propósito, para el diseño, para lo establecido de Él para mí. Y es ahí donde le querías leer en el Salmo 121, donde dice, no dará tus pies al resbaladero, versículo 3, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. No hay chance que Dios se duerma, no hay chance que Dios se distraiga, no, Señor. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Qué maravilloso, gente, qué maravilloso lo que fue dicho para nosotros. Yo te guardo, yo te cuido, pero guarda mi agenda, camina por el camino que te he mostrado. Salmo 32.8, jamás se olviden del Salmo 32.8, que dice, te haré entender, traeré revelación a tu vida, abriré tus ojos para que puedas entender mi plan, mi diseño, y te mostraré el camino por el que tienes que andar. Ahí quédate. Ahí quédate. Y como una vez me dijo, profundiza. ¿Cómo es que me dijo? Sumérgete en mis profundidades. Y eso no solamente es para Mauricio, eso es para vos y para mí. Sumerjámonos en las profundidades del Eterno. Busquemos, estudiemos, indaguemos. Yo hace varios días que estoy leyendo al respecto.
pero quiero conocer la historia de mi pueblo. Quiero conocer cómo el Eterno guardó a mi pueblo cuando no había chance alguna, cuando no había posibilidad alguna. El pueblo de Israel, gente, es perseguido desde el día 1 hasta el día de hoy. Y nadie, absolutamente nadie, ha podido erradicar al pueblo del Eterno sobre la faz de la tierra. Porque el mismo Eterno dijo, no te guardaré, no me voy a dormir, sino que lo que mi boca habló se va a cumplir. Y el que dijo, hey, te voy a llevar a esa tierra que te he jurado. Y eso es lo que esperamos, gente. Eso es lo que esperamos. En el reino milenial, que no falta mucho para eso, vamos a tener nuestra sede, la nueva Jerusalén, allí en el monte de Sión. Qué maravilloso, gente. Y yo espero eso, claro que sí. Sé que mis ojos lo van a ver. Y si mis ojos lo van a ver, yo que soy un tipo grande, ¿cuánto más para ustedes que son más jóvenes que yo? Nuestros ojos van a ver la nueva Jerusalén. Nuestros ojos, nuestros pies van a pisar esa tierra santa. Y es lo que yo espero con todo mi ser. Por lo tanto, hago un enganche, hago un paralelo entre lo que nuestro Padre Celestial hizo con nuestro pueblo hace tanto tiempo atrás, con lo que va a seguir haciendo con su pueblo el día de hoy. Claro que sí. Gente, aquí están las convocatorias. Camino Pesach, 5 y 6, la tarde del 5 hasta la tarde del 6 de abril, ¿sí? Atentos a la instrucción de nuestro Padre Celestial. Atentos a la instrucción de nuestro Padre Celestial. Va a haber movimientos, ¿sí? Va a haber tareas por hacer, tareas por cumplir. Tal vez el Padre te haya dicho algo hace tanto tiempo atrás, capaz que te lo dijo, y medio como que te frustraste, te desanimaste porque aquello no se cumplió. No, tranquilo, porque hay cosas que se van a cumplir en este tiempo. De aquel tiempo, del tiempo que el Padre te lo dijo, hasta este tiempo, si es este el tiempo en que aquello se va a cumplir, ha sido un tiempo de preparación. El Padre te dijo algo allá, pero no es que allá, al otro día lo va a hacer. No, claro que no. Lo que tu papá te dijo en un sueño, en una visión, lo que tu papá te dijo en una profecía, eso se va a cumplir, ¿sí? Pero desde ese día hasta su cumplimiento hay un periodo de tiempo, hay un periodo de adaptación, hay un periodo de preparación para que aquello se cumpla. Y en este Pesaj de este 2023, muchas cosas que se nos dijeron se van a cumplir. Así que, gente, a la expectativa. ¿Cómo está Susana? Buenas noches, bendiciones. ¿Me entienden, gente? Cuando estamos alineados con el plan, con la agenda, con el diseño de nuestro Padre, entonces, claro que esperamos que Él nos guarde. Claro que esperamos que nos rodee con su palabra, que nos rodee con su presencia. Claro que esperamos el cumplimiento de su palabra, porque Él lo dice bien en claro. No te voy a dejar hasta que no acabe contigo lo que un día empecé. Así que sabemos que el Padre va a hacer grandes cosas con nuestras vidas. Estamos en ese periodo de entrenamiento, en ese periodo de preparación, pero vamos a ser guardados mientras tanto, como nuestro papá guardó a nuestro pueblo a lo largo de toda la historia. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo cada día de nuestras vidas hasta que el final de esta era, como la conocemos, termine. Así que, gente querida, a apegarse al plan del Eterno, a estudiar, investigar sobre las fiestas del Eterno, los moedines del Eterno, ¿no? Para estar sabidos, entendidos acerca de ellos. Comienza con Pesaj y seguirá con las que vienen y con las que le siguen, ¿sí? Y vamos a ir hablando acerca de ellas cada vez más y más, porque esto lo tenemos que dar a conocer, así como vamos a seguir hablando también acerca de las dos casas, que lo tenemos que saber como un pueblo hebreo que somos, ¿sí? Lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer. No podemos, como dijo Pablo, no podemos ignorar acerca de esto, porque allí está nuestro fundamento, allí están nuestras bases. Gente querida, el Señor me los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere. Abrazo gigante para cada uno de ustedes.
pasen lo lindo y disfruten de esta bella noche que nuestro Padre nos ha regalado. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, 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 bendiciones.